Hay dos muertes en la vida de una persona. La física, y aquella que ocurre cuando te borran del mapa cuando las personas que eran tu mundo deciden, en un tribunal silencioso, que ya no existes. A mí me mataron 2 veces. La segunda dolió mucho más. Porque cuando discutí con la amante de mi marido no fue él quien me dio la espalda, fue todo el mundo. Y en ese silencio atronador, en ese exilio forzoso, no me quedó más remedio que aprender a ser mi propio bando. Mi vida, antes del terremoto, era una de esas postales que ves en Instagram, y te provocan una punzada de envidia. Era una vida de luz mediterránea, de manteles de lino y risas que rebotaban en las paredes de una casa que habíamos construido, ladrillo a ladrillo, Javier y yo. 20 años de matrimonio, 20 años siendo los Javis, una entidad indivisible. Nuestra casa, en las afueras de la ciudad, era el centro de operaciones de nuestra tribu. Éramos de los que no necesitábamos excusas para celebrar. Cualquier sábado era bueno para encender la barbacoa, descorchar un par de botellas de vino y arreglar el mundo hasta las tantas de la madrugada. Yo era el epicentro de ese universo. La que recordaba los cumpleaños, la que organizaba las escapadas a la casa rural, la que sabía qué postre le gustaba a cada uno. Mi identidad no era solo mía, era un mosaico construido con piezas de los demás. Era la mujer de Javier, el pilar de un hombre brillante y carismático. Era la amiga de Elena, la confidente de Sofía, la que ponía paz entre Carlos y el resto del mundo. Mi valor se medía en la calidez de mi hogar, en lo llena que estaba mi agenda social, en la facilidad con la que podía congregar a 12 personas para una cena improvisada. Y yo creía, con la inocencia de quien nunca ha conocido el frío, que ese amor era incondicional. Que esa tribu era mi red de seguridad. Recuerdo el último verano de esa vida. Las noches en la terraza, el olor a jazmín, los niños de nuestros amigos correteando por el césped mientras nosotros, los adultos, nos sentíamos eternos. Recuerdo a Javier mirándome por encima de su copa de vino, con esa sonrisa que me desarmaba, y diciéndome en un susurro, «Qué bien lo hemos hecho, cariño, míranos». Y yo le creí. Miré a mi alrededor y vi la perfección. Vi lealtad. Vi un futuro tan sólido como los muros de nuestra casa. ¡Qué ciega estaba! No veía que los cimientos ya estaban podridos. El derrumbe no empezó con un estruendo, sino con un detalle insignificante. Un cargo en la tarjeta de crédito de un hotel en el centro, una tarde de martes. Una reunión que se alargó, estaba agotado, dijo. Y yo, programada para confiar, asentí. Luego fueron las llamadas que cortaba al entrar yo en la habitación, el móvil siempre boca abajo sobre la mesa. Pequeñas grietas en el muro perfecto. Yo las tapaba con una nueva capa de negación. Porque admitir que algo iba mal, era admitir que todo mi universo podía ser una mentira. La verdad llegó de la forma más vulgar y predecible. Una noche, su teléfono, olvidado en el sofá, se iluminó. Un mensaje en la pantalla de bloqueo. No era un nombre. Era un apodo. Y debajo una frase que me vació los pulmones de aire. Ojalá fueras tú quien estuviera a mi lado esta noche. El mundo no se detuvo. Simplemente se partió en dos, el antes y el ahora. El sonido que hice en ese momento no fue humano, fue el quejido de un animal herido. Javier lo escuchó desde el piso de arriba y supo, antes de verme la cara, que la función había terminado. Lo que siguió fue un borrón de clichés. Lágrimas, negaciones que se convirtieron en excusas, excusas que se transformaron en acusaciones. Llevábamos mal mucho tiempo, la pasión se había acabado, tú solo vivías para los demás, nunca para mí. De repente, los 20 años de vida en común, fueron reescritos en una sola noche para ajustarse a su nueva narrativa. Una, en la que él no era el traidor, sino la víctima de un matrimonio muerto. Pero el verdadero infierno no había hecho más que empezar. Yo, en mi dolor visceral, en mi rabia ciega, hice lo que la sociedad te enseña a no hacer. Rompí el pacto no escrito de la mujer engañada, ese que te exige sufrir en silencio, con dignidad. Me negué a ser digna. Quería gritar. Y necesitaba un rostro al que dirigir mi grito. Supe quién era ella. Una compañera de su trabajo. Una de esas mujeres que había estado en mi casa, que había comido de mi plato, que me había sonreído con falsa camaradería. Y la llamé. Le pedí que nos viéramos en una cafetería, un territorio neutral. Parte de mí, la más ingenua, aún esperaba una conversación, una explicación, quizá incluso una disculpa. Cuando la vi sentada con su aspecto sereno y su taza de té, toda la contención que había intentado mantener se hizo añicos. No hubo diálogo. Hubo un monólogo. Mi monólogo.
Un torrente de dolor, de reproches, de preguntas lanzadas como piedras. Le grité ¿por qué? ¿Porque en mi casa? ¿Porque a mi familia? ¿Porque a mí? No la insulté, no la ataqué físicamente, simplemente le arrojé a la cara la verdad cruda y sangrante de mi mundo destrozado. Ella no dijo casi nada. Solo me miraba con una especie de calma condescendiente, como si observara a una criatura exótica perdiendo el control. Esa fue la escena del crimen, mi crimen. Porque en las siguientes 48 horas, el veredicto del jurado popular, nuestra tribu, fue emitido. Y fue unánime. La primera en llamar fue Elena. Su voz era un susurro compasivo. Cariño, me he enterado de lo que ha pasado. Javier me ha contado. Y lo de la cafetería. Tienes que calmarte, no puedes perder los papeles así. Ella está muy asustada. No preguntó cómo estaba yo. Dio por hecho que yo era el problema. Luego vino el silencio. El grupo de WhatsApp del fin de Rural enmudeció. Un día, sin previo aviso, vi que ya no estaba en él. Me habían eliminado. Sofía, mi supuesta mejor amiga, dejó de contestar mis mensajes. La llamé una y otra vez, hasta que su número me enviaba directamente al buzón de voz. Me había bloqueado. Javier, con una maestría maquiavélica, había tejido su red. No era una infidelidad. Era una historia de amor surgida de las cenizas de un matrimonio fracasado. Yo no era la víctima, era la desequilibrada, la histérica que había acosado a una pobre mujer inocente. Y ellos, todos ellos, compraron esa versión. Quizá porque era más fácil. Porque les permitía seguir yendo a las barbacoas, seguir con la rutina, simplemente reemplazando una pieza del puzzle. Yo era la pieza defectuosa. La humillación definitiva llegó una semana después, en forma de fotografía en Instagram. Era el cumpleaños de Carlos. Y allí estaban todos. En nuestro restaurante italiano de siempre. En la misma mesa donde habíamos celebrado tantos momentos. Estaban Javier y ella, sentados uno al lado del otro. Y el resto de mi tribu sonreía a la cámara. Levantaban sus copas de prosecco. Brindaban. Y en el pie de foto, una sola palabra. Familia. Esa noche entendí que no solo había perdido un marido. Había perdido mi historia, mi reputación, mi comunidad. Me habían despojado de mi pasado, y me habían negado un futuro junto a ellos. Estaba sola. Condenada y exiliada por el mismo tribunal que una vez me aplaudió. El teléfono dejó de sonar para siempre. Y la casa, antes llena de vida, se convirtió en un mausoleo. El silencio era tan denso, que podía oír el latido de mi propio corazón roto. Comenzó la travesía por el desierto. Los primeros meses fueron una niebla de dolor. Los días no tenían forma. Se arrastraban unos detrás de otros, grises e idénticos. La casa, mi refugio, se convirtió en mi cárcel. Cada objeto era un fantasma. El sillón donde Javier leía el periódico, la cafetera que usábamos cada mañana, las fotos de las paredes, con las caras sonrientes de mis verdugos. Las quité todas una tarde, en un arrebato de furia y pena, dejando las paredes desnudas, llenas de cicatrices pálidas, como mi propia piel. Me miraba al espejo y no me reconocía. Veía a una mujer demacrada, con los ojos hinchados de tanto llorar, el pelo descuidado. ¿Quién era yo sin el título de la mujer de Javier? ¿Quién era yo sin ser la anfitriona, la amiga, la confidente? Mi identidad se había ido con ellos, y lo que quedaba era un vacío aterrador. La reconstrucción no empezó con una revelación divina ni con un gran gesto heroico. Empezó con las cosas más pequeñas y mundanas. Un día, decidí hacer la cama. Llevaba semanas durmiendo entre sábanas revueltas. Pero esa mañana, estiré la colcha, ahuequé los cojines. Fue un acto minúsculo de orden en medio de un caos absoluto, un primer paso. Luego, empecé a prepararme el desayuno. Un café solo para mí. Me sentaba en la cocina en silencio y me obligaba a saborearlo, a sentir el calor de la taza entre mis manos. Después, empecé a salir a caminar. Al principio, solo daba la vuelta a la manzana, con la cabeza gacha, temiendo encontrarme a alguien conocido. Pero poco a poco, mis paseos se alargaron. Empecé a fijarme en las cosas, en el color de las hojas de los árboles, en el juego de los niños en el parque. Empecé a sentir el sol en la cara sin que me quemaran las lágrimas. Fue en uno de esos paseos, cuando tomé la decisión de pedir ayuda. Encontré una terapeuta, una mujer de mirada tranquila que no me juzgó cuando le conté mi historia. En su consulta, pude desahogar todo el veneno. La rabia, la humillación, la profunda tristeza.
Y ella, con paciencia, empezó a hacerme las preguntas que nadie más se había atrevido a hacerme. Preguntas que yo misma evitaba. ¿Por qué crees que necesitabas tanto su aprobación?, me preguntó un día. ¿Por qué su veredicto tenía el poder de definirte? Esa pregunta fue una llave. Empecé a tirar del hilo. Y me di cuenta de que había pasado 20 años construyendo mi valía en la mirada de los demás. Mi felicidad dependía de su aplauso. Mi seguridad de su pertenencia a la tribu. Les había entregado todo el poder sobre mí, y cuando me lo quitaron, me quedé sin nada. El verdadero trabajo no fue superar a Javier. Fue desintoxicarme de la validación externa. Fue un proceso lento, a menudo frustrante. Hubo recaídas, noches de soledad aplastante en las que cogía el móvil con la tentación de escribirles, de suplicarles, que me explicaran el porqué. Pero no lo hice. En lugar de eso, empecé a escribir. Llené cuadernos enteros con mis pensamientos, mis miedos, mis pequeños progresos. El diario se convirtió en mi confidente, un amigo que nunca me traicionaría. Redescubrí pasiones que había abandonado en nombre del nosotros, la pintura. Había dejado los pinceles en un rincón del trastero porque a Javier le molestaba el olor a trementina. Un sábado, compré lienzos y colores. Y pinté. Al principio eran solo manchas abstractas, un caos de colores oscuros que reflejaban mi estado de ánimo. Pero con el tiempo, la luz empezó a colarse en mis cuadros. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a ir al cine sola, a sentarme en un restaurante y pedir una mesa para uno sin sentirme observada, a viajar. Mi primer viaje sola fue a un pueblo pequeño en la costa del norte. Recuerdo estar sentada en una cala, viendo el atardecer, con el único sonido de las olas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz profunda. Una sensación de plenitud, que no venía de nadie más. Venía de mí. El verdadero divorcio no fue la firma de unos papeles en un juzgado. Fue el día en que me crucé por la calle con Elena. Nos vimos a lo lejos. Durante un segundo, sentí el viejo impulso de cruzar de acera, de esconderme. Pero me mantuve firme. Ella me vio y su cara fue una mezcla de incomodidad y lástima. Se acercó y me dijo la frase que resume toda su visión del mundo: cuánto lo siento todo de verdad, a ver si te echas un novio y rehaces tu vida. Sonreí. Una sonrisa genuina, sin rastro de amargura. Y le dije: gracias Elena, pero mi vida ya está rehecha. No necesito a nadie para completarla. Su desconcierto fue mi liberación. En ese instante, supe que el cordón umbilical que me unía a su aprobación, se había cortado para siempre. Yo ya no jugaba en su liga, yo estaba creando la mía. Era el único miembro de mi bando, y por fin, era suficiente. Hoy soy la mujer que nació de esas cenizas. No soy una mujer que ha superado su pasado. Soy una mujer que lo ha integrado. La cicatriz de la traición está ahí, pero ya no duele. Es el mapa de un territorio que tuve que cruzar para encontrarme. Es el recordatorio de la fortaleza que no sabía que poseía. Mi casa ya no es un mausoleo. Las paredes están llenas de mis cuadros, de fotos de mis viajes, de recuerdos que he creado yo sola. El negocio de cerámica que empecé como un pasatiempo en el garaje ahora es mi forma de vida. Vendo mis piezas por internet a gente de todo el mundo. Mis manos, que antes solo servían para cuidar de otros, ahora crean belleza de la nada. Tengo amigos. Pocos, pero de verdad. Conexiones basadas en el respeto mutuo, no en la conveniencia social. Gente que me conoció en mi versión reconstruida, y que me quiere por quien soy, no por a quien estoy unida. Nos reímos, compartimos cenas y vinos, pero mi identidad ya no depende de ellos. Si mañana desaparecieran, me dolería, pero no me desintegraría. A veces, pienso en la mujer que fui, la que gritó en aquella cafetería, la que lloró durante meses, la que se sintió invisible, y ya no la miro con vergüenza. La miro con una compasión inmensa. Aquella mujer luchaba con uñas y dientes por un mundo que ya no existía, por un amor que era una ilusión. Su dolor fue el parto. El doloroso y brutal nacimiento de la mujer que soy hoy. El abandono que sufrí, el exilio al que me condenaron, fue paradójicamente, el mayor regalo que pudieron hacerme. Me dejaron sola, y en ese silencio absoluto, por primera vez en mi vida, pude escuchar mi propia voz. Ellos eligieron un bando, y al hacerlo, me obligaron a crear el mío. Un bando de una sola persona, incondicional, resiliente, autosuficiente. Cuando el mundo te da la espalda,
Cuando te encuentras en la más absoluta de las soledades, la tentación es buscar refugio en cualquier parte, buscar un nuevo bando al que unirte. Pero la verdadera fuerza, la que nadie te puede arrebatar, no nace de tener a todo el mundo de tu lado. Nace de ser capaz de mantenerte en pie, orgullosa y entera, cuando no te queda nadie más que tú. Tu historia no se define por quien te abandonó. Se define por quien decidiste ser, cuando solo te tenías a ti misma. Y créeme, ese es el único bando que importa. Las cenizas no fueron el final. Fueron el abono del que por fin pude florecer. Conocí a Javier en un lugar donde las historias de amor no suelen empezar, la biblioteca de la Facultad de Filología. Era un martes de abril, y la luz de la primavera se colaba por los ventanales góticos, dibujando rectángulos dorados sobre las mesas de roble. El aire olía a papel antiguo, a polvo y a promesas silenciosas. Yo estaba intentando descifrar un texto en latín, sintiendo cómo las palabras se me escapaban, cuando levanté la vista, frustrada. Y entonces lo vi. Estaba a 3 mesas de distancia, de perfil, con un codo apoyado en una pila de libros, y la otra mano enredada en su pelo oscuro. No estaba leyendo. Estaba mirando por la ventana, pero su mirada no estaba perdida. Parecía estar diseñando el mundo que veía fuera. Había una intensidad en él, una energía contenida que rompía la quietud de la sala. No era el más guapo en el sentido clásico, pero tenía algo mucho más poderoso. Tenía luz. Una luz que emanaba de una confianza absoluta en sí mismo. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Yo aparté la mirada, sonrojada, como una colegiala. Pero un minuto después, sentí su sombra sobre mi mesa. Parece que te estás peleando con Cicerón, dijo con una media sonrisa. Su voz era grave, cálida, como el terciopelo. Más bien estoy perdiendo la batalla, contesté, y él se rió. Fue una risa limpia, sin una pizca de arrogancia. En ese momento mi primera impresión fue la de un hombre brillante pero cercano. Alguien que no necesitaba hacerte sentir pequeña para sentirse grande. Me atrajo esa seguridad tranquila, la inteligencia que brillaba en sus ojos y, sobre todo, la sensación de que, al hablar conmigo, el resto de la biblioteca había desaparecido. En aquella época, Javier era un torbellino, estudiaba arquitectura, y hablaba de edificios como si fueran poemas. Tenía la capacidad de hacer que cualquier plan, por mundano que fuera, pareciera la mayor aventura del mundo. Ir a tomar un café se convertía en una expedición para encontrar la mejor terraza de la ciudad. Un paseo por el Retiro era una clase magistral sobre paisajismo y sueños. Tenía una ambición que contagiaba, un hambre de vida que te arrastraba. Y yo me dejé arrastrar con gusto. Él era el sol, y yo, que siempre me había sentido más bien luna, descubrí que me encantaba girar a su alrededor. Me hacía sentir viva, vista, parte de algo importante. Recuerdo una noche, a los pocos meses de empezar a salir. Habíamos pasado la tarde estudiando y se nos hizo tardísimo. Eran casi las 2 de la madrugada cuando salimos de la biblioteca. Madrid estaba desierto, lavado por una lluvia fina que hacía brillar el asfalto. No cogimos el metro, empezamos a caminar sin rumbo, bajo el paraguas que él sostenía sobre nuestras cabezas. Hablábamos de todo y de nada. De nuestros miedos, de las familias de las que veníamos, de los hijos que tendríamos algún día, y de la casa que él diseñaría para nosotros. Nos detuvimos en la Plaza de Oriente, con el Palacio Real iluminado a nuestra espalda. El aire estaba frío, pero yo no sentía nada más que el calor de su brazo rodeándome. Me miró, apartándome un mechón de pelo húmedo de la cara, y sus ojos tenían ese brillo serio que reservaba para los momentos importantes. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, me preguntó en un susurro. Negué con la cabeza. Que ya no estoy solo contra el mundo. Ahora somos tú y yo. Somos nuestro propio bando. Y yo le creí. En esa plaza vacía, bajo la llovizna de una noche de primavera, sentí que acababa de firmar el contrato más importante de mi vida. Le creí con cada fibra de mi ser, porque sus palabras no sonaban a una simple frase romántica. Sonaban a una verdad tan sólida, tan inamovible como las piedras del palacio que nos contemplaba. Nuestro propio bando. Qué ingenua fui al pensar que un bando de 2 era suficiente para ganar una guerra. Sobre todo, cuando el enemigo años más tarde, acabaría siendo él. El paso de la universidad a la vida adulta fue para nosotros, una transición sin costuras, como si una página del libro se fundiera con la siguiente. No hubo un momento de duda, ni un, ¿y ahora qué? Éramos Javier y yo, y el mundo era un lienzo en blanco que estábamos deseando pintar juntos. Él terminó la carrera con matrícula de honor, y las ofertas de los mejores estudios de arquitectura no tardaron en llegar.
Yo empecé a dar clases de latín en un instituto, un trabajo que me llenaba de una calma serena, que contrastaba perfectamente con su torbellino creativo. Vivíamos en un piso diminuto en Malasaña, con las paredes torcidas y un balcón que daba a un patio de luces, pero para nosotros era un palacio. Era el lugar donde Javier extendía sus planos sobre la mesa del comedor, soñando con edificios que rascaran el cielo, y donde yo corregía exámenes hasta las tantas, con sus pies enredados en los míos bajo la mesa. Fueron años de vino barato, de cenas a base de pizza, y de una felicidad tan pura y tan simple que casi dolía. Ahorrábamos cada céntimo, no para lujos, sino para un único objetivo: la entrada de la casa que él, algún día, nos construiría. La petición de mano no fue una sorpresa, era el siguiente paso lógico en nuestra sinfonía, pero Javier, como siempre, supo convertir lo predecible en algo mágico. Fue en Roma. Llevábamos meses planeando ese viaje. Para él, era una peregrinación a la cuna de la arquitectura. Para mí, era la materialización de todos los libros de historia que había estudiado. La última noche, me llevó a la colina del Gianicolo, justo cuando el sol se ponía y teñía de rosa y naranja las cúpulas de la ciudad. No se arrodilló. No hizo un gran discurso. Simplemente me abrazó por la espalda, mientras mirábamos el espectáculo de la ciudad eterna a nuestros pies. Apoyó su barbilla en mi hombro y me susurró al oído: «Míralo bien. Todo esto es impresionante, pero no es nada comparado con el mundo que quiero construir contigo. Cásate conmigo y hagámoslo realidad». No me enseñó un anillo en ese momento. Sacó de su bolsillo un pequeño boceto a carboncillo. Era un dibujo de una casa, con un porche y un jardín, y dos figuras diminutas sentadas en un banco cogidas de la mano. Era nuestra casa. Nuestro futuro. Y yo lloré, no de emoción, sino de certeza. La certeza de que mi vida había encontrado su centro de gravedad. Los primeros años de casados fueron una vorágine de trabajo y sueños compartidos. Nos mudamos a las afueras, a un terreno que compramos con el sudor de nuestras frentes y la ayuda de nuestros padres. Y allí, empezó a levantarse la casa del dibujo. Cada fin de semana, nos poníamos la ropa de faena y ayudábamos a los obreros. Yo aprendí a poner ladrillos, a mezclar cemento, a pintar paredes. Sentía que cada gramo de esfuerzo era un ancla más, que nos unía a ese proyecto, a esa vida. Nuestros amigos, nuestra tribu se formó en esos años. Eran parejas como nosotros, que empezaban a construir sus vidas. Nos unía esa sensación de estar en la misma trinchera, luchando por los mismos sueños. Las barbacoas en medio de la obra, sentados en cubos de pintura, con el olor a cemento fresco y a chorizo a la brasa, son algunos de los recuerdos más felices de mi vida. Éramos una familia, unida por la ilusión y por la convicción de que lo mejor estaba siempre por llegar. Y Javier y yo éramos el sol de ese sistema solar. Él, con su carisma arrollador, yo, con mi capacidad para hacer que todos se sintieran en casa. Éramos los Javis, inseparables, invencibles. Si tuviera que elegir un solo momento, una fotografía que capturara la cumbre de nuestra felicidad, sería la noche que inauguramos la casa. Hacía un año que vivíamos en ella, pero quisimos esperar al verano para hacer una fiesta en condiciones. Era una noche de julio, de esas de calor suave y cielo plagado de estrellas. El jardín que yo había cuidado con un mimo casi maternal, olía a césped recién cortado y a dama de noche. Habíamos invitado a todo el mundo. A nuestra tribu al completo. La casa estaba llena de risas, de música, del tintineo de las copas. Yo me movía entre los grupos, asegurándome de que a nadie le faltara de nada, sintiendo una oleada de orgullo tan intensa que me costaba respirar. Lo habíamos conseguido. La casa de nuestros sueños era real, y estaba llena de la gente que queríamos. En un momento dado, me retiré a la cocina a por más hielo. Javier entró detrás de mí. La puerta se cerró, y el bullicio de la fiesta se convirtió en un murmullo lejano. Me cogió por la cintura y me atrajo hacia él, sin decir nada. Apoyó su frente en la mía y cerró los ojos. Podía sentir el ritmo de su corazón, tranquilo y fuerte. ¿Eres feliz?, me preguntó en un susurro. Levanté la vista y me perdí en sus ojos. En ellos no vi solo amor, vi admiración, vi gratitud, vi un compañerismo forjado en 1000 batallas. Nunca he sido más feliz en mi vida, le contesté, y era la verdad más absoluta que había pronunciado nunca. Él sonrió, esa sonrisa suya que tenía el poder de parar el mundo. Bien, dijo, porque todo esto, la casa, los amigos, la vida, no tiene sentido si no estás tú en el centro. Eres mi centro, lo sabes. Me besó,
No fue un beso de pasión arrebatada, sino un beso lento, profundo. Un beso de confirmación. Un sello. En ese instante, en el silencio de nuestra cocina, con la música de nuestra vida sonando de fondo, me sentí la mujer más afortunada del planeta. Me sentí invulnerable. Creía, con la fe ciega de los verdaderos creyentes, que ese amor era eterno. Que nuestro bando era inquebrantable. Que los cimientos de esa casa, y de nuestra vida, eran de roca maciza, capaces de soportar cualquier tormenta. ¡Qué equivocada estaba! No sabía que el terremoto ya había empezado a gestarse, silencioso e invisible, bajo mis propios pies. Las grietas no aparecen de un día para otro. Nadie se acuesta en una casa sólida y se despierta entre ruinas. El derrumbe es un proceso lento, insidioso. Empieza con un crujido casi imperceptible en mitad de la noche, un sonido que te hace dudar de si lo has oído de verdad o solo lo has soñado. Así empezó el fin de mi mundo. Con pequeños crujidos en la estructura de nuestro matrimonio que yo me empeñaba en ignorar. El primer crujido fue el silencio. Javier y yo siempre habíamos sido grandes conversadores. Podíamos pasar horas desmenuzando una película, un libro, o simplemente el día. Pero de repente, el silencio empezó a ocupar espacios que antes estaban llenos de palabras. Llegaba del trabajo y, en lugar de buscarme para contarme su jornada, se encerraba en el estudio con la excusa del cansancio. Nuestras cenas, antes un ritual de conexión, se convirtieron en un trámite acompañado por el sonido de los informativos de la tele. Si yo intentaba iniciar una conversación, sus respuestas eran monosílabos. ¿Qué tal el día? Bien. ¿Algo nuevo en la oficina? No. Era como lanzar una pelota contra una pared de frontón. La pelota volvía, sí, pero sin energía, sin juego. Luego llegó la crítica. Sutil, disfrazada de broma, pero afilada como un estilete. Javier siempre había admirado mi forma de ser, mi dedicación a nuestra casa y a nuestros amigos. De pronto todo eso se convirtió en un defecto. Si organizaba una cena, era porque necesitaba ser siempre el centro de atención. Si me preocupaba por la madre enferma de Elena, era porque me metía en la vida de los demás. Una noche, durante una barbacoa con nuestra tribu, yo contaba con entusiasmo los planes para la escapada rural que estaba organizando. Javier me interrumpió en mitad de la frase, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ahí la tenéis, dijo dirigiéndose a todos. Santa Marta, patrona de las causas perdidas y las agendas ajenas, un día de estos se acordará de que tiene marido. Todos se rieron, una risa incómoda, rápida. Yo también sonreí, sintiendo cómo un hielo me recorría la espalda. Fue la primera vez que me humilló en público. Lo hizo parecer un chiste, una pulla cariñosa entre un matrimonio que se conoce demasiado bien. Pero yo sentí el veneno en sus palabras. Esa noche, cuando todos se fueron, se lo dije. Le pregunté por qué había dicho eso. Su reacción fue la que se convertiría en su táctica habitual. Echar balones fuera y hacerme sentir a mí la culpable. Por favor, no empieces. No se puede decir nada. Tienes la piel finísima últimamente. Era una broma, ¿no ves que todo el mundo se ha reído? Me llamó exagerada. Sensible. Paranoica. Y yo, que todavía necesitaba creer en él, acabé pidiéndole perdón. Perdón por haber sido tan sensible. Perdón por haberle malinterpretado. El teléfono se convirtió en su apéndice, en una caja negra de secretos que protegía con su vida. Siempre boca abajo sobre la mesa. Se lo llevaba al baño. Lo ponía en silencio en cuanto yo entraba en la habitación. Un día, mientras él se duchaba, su móvil vibró sobre la mesilla. No lo cogí. El simple hecho de sentir la tentación me hizo sentir sucia. Pero vi el nombre en la pantalla. Marta, oficina. Y un mensaje que pude leer a medias. Reunión de mañana. Me sentí estúpida por haber dudado de él. Era solo trabajo. ¿Veis?, me dije a mí misma. Eres una paranoica. Estás viendo fantasmas donde no los hay. La distancia física fue la siguiente grieta. Se volvió un experto en evitar la intimidad. Siempre estaba cansado, le dolía la cabeza, tenía que madrugar. Se quedaba trabajando en el estudio hasta que yo me dormía. Cuando intentaba acercarme, abrazarle en el sofá, sentía cómo su cuerpo se tensaba, cómo me devolvía un abrazo mecánico, vacío de todo afecto. Me sentía como una mendiga pidiendo limosna de cariño. Y el rechazo constante fue erosionando mi autoestima, haciéndome sentir indeseable, invisible. Empecé a pensar que el problema era yo.
que había engordado, que me había descuidado, que ya no era la mujer de la que se había enamorado. El terremoto final, el que lo tiró todo abajo, no fue la traición en sí misma. Fue la forma en que la descubrí. La vulgaridad. La falta absoluta de respeto. Fue un jueves por la noche. Él había salido a una cena de trabajo. Una más en una larga lista de cenas y viajes de trabajo que habían empezado a llenar su agenda. Yo estaba en el sofá, viendo una serie sin prestarle demasiada atención, cuando sonó el timbre. Era un repartidor de una conocida plataforma de comida a domicilio. Me traía una bolsa. Para Javier, dijo. Le expliqué que debía de haber un error, que mi marido no estaba en casa. El chico, un chaval joven y amable, insistió. No, la dirección es esta. Me ha llamado él mismo para que se lo suba, que se había dejado la cartera en la oficina. Y entonces me enseñó la pantalla de su móvil con las indicaciones del pedido. El pedido era para nuestro piso, sí. Pero la nota de entrega decía: dejar en el felpudo. No llamar al timbre para no despertar a la fiera. La fiera. Creo que dejé de respirar. El aire se congeló en mis pulmones. Le di las gracias al repartidor con una voz que no reconocí como la mía y cerré la puerta. Me quedé allí, en el recibidor, con la bolsa de cartón en la mano. Olía a comida tailandesa, su favorita. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. No estaba en una cena de trabajo. Estaba en algún sitio, cenando con ella, y había pedido que le llevaran la cartera a casa para no tener que dar la cara. Y en el proceso, en una nota para un desconocido, me había llamado la fiera. No mi mujer. La fiera. Un animal enjaulado al que era mejor no molestar. En ese instante, todas las piezas del puzzle encajaron con una claridad brutal y dolorosa. Los silencios, las críticas, el teléfono, la distancia. No eran grietas. Eran los túneles que él había estado cavando para escapar. Y yo, ciega, le había estado sujetando la linterna. No sé cuánto tiempo estuve de pie en el recibidor. Minutos. Quizás una hora. Mi mente era un torbellino de imágenes, de palabras, de mentiras. Sentí una oleada de náusea, una rabia tan pura y tan helada que me asustó. Dejé la bolsa en el suelo y subí las escaleras como una autómata. Fui a su armario. Abrí los cajones. Y allí, en el fondo del cajón de los calcetines, debajo de una maraña de pares desordenados, había una caja de terciopelo azul. No era la de un reloj. Era demasiado pequeña. La abrí. Dentro, sobre un lecho de satén blanco, había un collar de oro con un pequeño colgante. Una M. Marta. Oficina. El sonido que salió de mi garganta fue el de un animal herido. Un aullido sordo, roto. Caí de rodillas, con la caja en la mano, y el mundo se disolvió en un torrente de lágrimas. No lloraba por la infidelidad. Lloraba por la humillación. Por el desprecio. Por la cobardía de un hombre que no solo me había traicionado, sino que además me había convertido en el chiste de un repartidor. Cuando él llegó 2 horas más tarde, yo estaba sentada en el sofá del salón, en la oscuridad. La bolsa de comida seguía en el recibidor. La caja del collar estaba sobre la mesa de centro. Encendió la luz y me vio. Y en su cara no vi sorpresa, ni miedo, ni arrepentimiento. Vi fastidio. El fastidio de quien ha sido descubierto, y sabe que ahora le toca lidiar con una escena desagradable. ¿Qué es esto?, le pregunté, con la voz rota. Miró la caja. Miró la bolsa del recibidor. Y se encogió de hombros. Supongo que ya lo sabes, dijo sin mirarme a los ojos. Y entonces empezó el monólogo que sin duda llevaba meses ensayando. No hubo disculpas, hubo justificaciones. Reescribió nuestros 20 años de historia en 10 minutos. Nuestro matrimonio estaba muerto desde hacía mucho. La pasión se había acabado. Yo me había convertido en una mujer controladora y absorbente, que solo vivía para los demás. Él se sentía solo, incomprendido. Marta no era la causa de nuestros problemas, era la consecuencia. Ella le había devuelto la vida, le había hecho sentir visto de nuevo. Yo no era la víctima. Yo era la culpable, la fiera, la carcelera de un matrimonio del que él, pobre víctima, había tenido que escapar. Escuché todo aquello sin decir una palabra. Sentía como si me estuvieran desollando viva, capa por capa. Cada una de sus frases era una cuchillada que borraba un recuerdo feliz, que envenenaba nuestro pasado. Cuando terminó, se hizo un silencio denso, cargado de electricidad. ¿Desde cuándo?, conseguí preguntar. 8 meses,
contestó. 8 meses. 8 meses de mentiras. La noche de la inauguración de la casa, cuando me dijo que yo era su centro. Las vacaciones de verano en Menorca. La Navidad con nuestras familias. Todo había sido una farsa. Una representación teatral en la que yo era la única del público que no sabía que el actor principal estaba enamorado de otra. Quiero que te vayas, le dije. Y entonces por primera vez vi un destello de emoción en sus ojos. No era dolor, era rabia. Que me vaya, dijo subiendo el tono. De mi casa. La casa que he diseñado y pagado yo. No te equivoques, si alguien se tiene que ir, no voy a ser yo. Esa noche entendí que la guerra no había hecho más que empezar. Y que el hombre con el que había compartido mi vida no solo era mi adversario. Era mi enemigo. Un enemigo que no dudaría en usar todas las armas a su alcance para destruirme. Y la primera de esas armas, la más letal, ya la había estado afilando durante meses. La narrativa de que la loca, la desequilibrada, la fiera, era yo. La noche de la revelación no dormí. Me quedé en el sofá, envuelta en una manta que ya no olía a hogar, sino a campo de batalla. Escuchaba sus pasos en el piso de arriba, en el cuarto de invitados. No eran los pasos de un hombre arrepentido, eran los de alguien que se acomoda en su nueva realidad. El silencio de la casa era diferente. Ya no era paz, era la calma tensa que precede a un desastre. La gota que colmó el vaso, no fue un grito, ni un portazo. Fue un acto de una normalidad tan cruel que me rompió el alma. A las 7 de la mañana bajó a la cocina. Yo seguía allí, en el mismo sitio, hecha un ovillo. Él me ignoró por completo. No me miró. No dijo nada. Abrió la nevera, sacó el zumo de naranja, se sirvió un vaso. Se preparó un café en la cafetera, que le regalé por nuestro 15º aniversario. Cada gesto era metódico, tranquilo, como cualquier otro día. Yo le observaba, petrificada, esperaba una palabra, una mirada, algo que demostrara que la mujer que se estaba muriendo en su sofá le importaba lo más mínimo. Pero no hubo nada. Se sentó en la mesa de la cocina, abrió su portátil y empezó a teclear. A sorbos de café. Como si yo fuera un mueble más, una parte del decorado de su mañana. Y entonces lo entendí, el amor no se había acabado. Se había transformado en algo peor, indiferencia. Desprecio. Yo ya no existía para él. Era un obstáculo, una molestia en su camino hacia su nueva vida. Verle allí, tan sereno, tan funcional, mientras mi mundo se había hecho añicos, fue como recibir un golpe en el estómago que me dejó sin aire. Él ya había pasado página. Yo era el capítulo anterior que ni siquiera se molestaría en releer. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero mi voz, cuando salió, fue sorprendentemente firme. Me puse delante de él, obligándole a levantar la vista de la pantalla. Quiero el divorcio, dije. Fue la primera vez que la palabra se pronunció en esa casa. No sonó a súplica ni a amenaza, sonó a sentencia. Él me miró. Y por primera vez en horas, vi una emoción en su cara. No fue tristeza, fue irritación. Como si le hubiera interrumpido en mitad de algo importante. Dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. No seas dramática, contestó, con un tono condescendiente. Estás alterada, ya se te pasará. No, Javier. No se me va a pasar, insistí. Se ha acabado, quiero el divorcio. Su cara se endureció, la máscara de indiferencia se cayó para revelar al verdadero enemigo. Perfecto, espetó, poniéndose en pie. Tú lo has querido. Pero que te quede una cosa clara. Te vas a arrepentir. Vas a descubrir lo que es estar sola de verdad. Porque esta casa, esta vida, todo esto es mío, y voy a luchar por ello. En esa frase estaba todo, la amenaza, la declaración de guerra. No había espacio para un final amistoso. Él no quería separarse, quería ganar, quería aniquilarme. Los días siguientes fueron una coreografía del absurdo. Él siguió viviendo en la casa, en el cuarto de invitados, como si fuera un compañero de piso hostil. Nos cruzábamos en los pasillos sin mirarnos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mientras tanto, su maquinaria de relaciones públicas ya estaba a pleno rendimiento. Yo, ingenua de mí, llamé a Elena, a Sofía, intentando explicar mi versión, buscando un hombro en el que llorar. Pero llegaba tarde. Él ya les había contado su historia. La de mi histeria, mi reacción desproporcionada, mi decisión impulsiva de romperlo todo por un simple desliz.
La conversación siempre era la misma. Cálmate. Piénsalo bien, estás exagerando. Nadie me preguntó cómo me sentía. Todos me aconsejaron sobre cómo debía comportarme. Una semana después, llegué a casa del trabajo y sus cosas ya no estaban. Se había ido, sin una nota, sin una llamada, simplemente se había desvanecido. Sentí un alivio momentáneo, seguido de un pánico helador. La casa, por fin silenciosa, parecía gritar su ausencia. Y la mía. El proceso de divorcio fue la guerra que él había prometido. Litigioso es una palabra demasiado civilizada para describir aquello, fue una carnicería. Disputamos por cada silla, por cada cuadro, por cada euro en la cuenta conjunta. Pero la verdadera batalla, el corazón de la guerra, fue la casa. Nuestra casa. Para mí, era el símbolo de 20 años de vida, el único trozo de mi mundo que quedaba en pie. Para él, se convirtió en el arma definitiva para humillarme. El momento más difícil, el que me quebró, fue en una de las reuniones de mediación con los abogados. Estábamos en una sala gris, impersonal, sentados en extremos opuestos de una larga mesa de madera pulida. Él no me miró ni una sola vez. Se dirigía siempre a su abogado, hablando de mí en tercera persona. Dile que no tiene derecho a, explícale que la propiedad. Su abogado, un hombre con cara de tiburón, expuso su oferta. Querían que yo renunciara a la casa a cambio de una suma de dinero ridícula. Mi abogada argumentó que la casa era el domicilio familiar. Que yo había invertido en ella no solo dinero sino mi vida entera. Y entonces Javier intervino. Se inclinó hacia adelante, posó las manos sobre la mesa y, con una frialdad que me heló la sangre, dijo: Seamos prácticos. Esto es un negocio que ha salido mal. Hay que liquidar los activos. Y el principal activo es el inmueble, dejemos los sentimentalismos para las novelas. El inmueble. Nuestra casa. El lugar donde habíamos soñado, reído, hecho el amor. Donde celebramos la fiesta de inauguración, y me dijo que yo era su centro. Reducido a un término contable. Un activo a liquidar. En ese momento, miré al hombre que tenía delante, y no reconocí absolutamente nada del chico que conocí en la biblioteca. Era un extraño. Un extraño cruel que disfrutaba despojando de toda alma nuestro pasado. Tuve que salir de la sala para no vomitar. Meses después, llegó el día de la firma. En el despacho del notario. El aire estaba cargado. Firmé todos los papeles sin leerlos, confiando en mi abogada. Mi mano trazaba mi nombre una y otra vez, desmantelando legalmente una vida. Cuando terminé, le pasaron el bolígrafo a él. Firmó con un trazo rápido y seguro. Sin dudar. Al salir del edificio, nos encontramos en la puerta. Llovía, una llovizna fina y persistente, como la de la noche en que me pidió que formáramos nuestro propio bando. Me miró, por fin. Ya está, dijo, no era una pregunta, era una afirmación. Asentí, sin poder hablar. Espero que encuentres lo que buscas, añadió, y había un matiz de lástima en su voz que me resultó más insultante que toda su rabia. Se dio media vuelta y se fue, abriendo un gran paraguas negro que le engulló en la multitud. Me quedé allí, bajo la lluvia, sin paraguas, viendo cómo se alejaba. Los papeles del divorcio pesaban en mi bolso como una lápida. No sentí alivio. Sentí un vértigo aterrador. La tristeza era tan profunda que dolía físicamente, un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Había firmado el certificado de defunción de mi antigua vida. Y el miedo al futuro era un abismo que se abría a mis pies. Estaba oficialmente sola. Legalmente exiliada. Y no tenía ni la más remota idea de cómo se suponía que debía empezar a caminar. Los primeros meses después de la firma fueron un limbo. Un espacio en blanco entre el final de una guerra y el comienzo de nada. La casa, vacía de él, se volvió inmensa, un eco de cada ausencia. Al principio, la soledad era una criatura física que se sentaba a mi lado en el sofá, que se acostaba conmigo en la cama ahora gigantesca. Había días en los que el simple acto de salir de la cama requería una fuerza de voluntad que no creía poseer. Me movía por las habitaciones como una sonámbula, evitando mi propio reflejo en los espejos. Pero en medio de ese océano de pena, empezaron a aparecer pequeñas islas, de algo que se parecía a la libertad. Una mañana, decidí desayunar en la cama, dejando migas en las sábanas, algo que Javier siempre había odiado. Otra tarde, puse la música a todo volumen y bailé sola en el salón, torpemente al principio, y luego con una especie de alegría salvaje.
Eran actos de rebelión minúsculos, pero eran míos. Eran las primeras frases que escribía en el libro de mi nueva vida, una vida sin su aprobación, sin sus reglas. La primera gran decisión fue vender la casa, el inmueble. Necesitaba despojarme de ese mausoleo, de esas paredes que habían sido testigos de tanto amor y de tanta crueldad. El día que firmé la venta y le entregué las llaves a una joven pareja ilusionada, no sentí tristeza. Sentí que me quitaba una armadura que pesaba demasiado. Me mudé a un piso pequeño en el centro de la ciudad, con un balcón que daba a una calle ruidosa y llena de vida. Era un lienzo en blanco, y por primera vez en 20 años iba a pintarlo yo sola, con mis propios colores. Seguí con la terapia, pero ya no iba para desahogar el dolor de la traición, sino para entender a la mujer que había permitido que su identidad se disolviera en la de otra persona. Aprendí a poner límites. Aprendí a decir no. Aprendí que mi valor no residía en cuánto podía hacer por los demás, sino en quién era cuando no estaba haciendo nada por nadie. Y entonces, redescubrí mis manos. Un día, pasando por delante de una pequeña tienda de artículos de cerámica, sentí un impulso. Entré y compré un bloque de arcilla, sin saber muy bien por qué. Esa noche, en la mesa de mi nueva cocina, empecé a amasarla. Fue un acto primitivo, visceral. Hundí los dedos en la tierra fría y húmeda y empecé a darle forma. No intentaba hacer nada concreto, solo sentía la necesidad de crear, de construir algo con mis propias manos. Algo que fuera solo mío. Aquella noche nació mi primera pieza. Un cuenco imperfecto, torcido, lleno de huellas. Y lo amé más que a cualquier objeto perfecto que hubiera tenido en mi vida. La cerámica se convirtió en mi meditación, en mi ancla. El garaje que antes servía para guardar trastos de una vida pasada, se transformó en mi taller. Un santuario de polvo de arcilla y sueños nuevos. Hoy, mi vida no se parece en nada a aquella postal de Instagram, es más real, más imperfecta. Y infinitamente más mía. Me levanto con el sol, me preparo un café, y bajo a mi taller. El sonido del torno es la banda sonora de mis mañanas. Vendo mis piezas a través de una pequeña web que diseñé yo misma. No me he hecho rica, pero pago mis facturas. Y cada caja que envío a un rincón del mundo lleva un pedazo de mi historia, de mi resiliencia. Ya no tengo una tribu. Tengo amigos. Amigos que conocí en clases de cerámica, en un club de lectura, en la cafetería del barrio. Son conexiones individuales, profundas. No nos une la obligación social, sino el afecto genuino. Conocieron a esta versión de mí, la que se construyó a sí misma, y no esperan que sea otra cosa. He cambiado. La mujer ansiosa por agradar, la que medía su éxito en el número de invitados a cenar, ya no existe. He aprendido a disfrutar del silencio, de mi propia compañía. He viajado sola. He descubierto que puedo sentarme en una terraza a leer un libro durante horas, y sentirme completa. He aprendido que el amor más importante, el único que es verdaderamente incondicional, es el que sientes por ti misma. Porque ese amor no depende del veredicto de nadie. ¿He perdonado? Sí. Pero no de la forma que la gente espera. No he perdonado a Javier para exculparle, le he perdonado para liberarme a mí. El rencor era un veneno que solo me estaba bebiendo yo. Perdonar fue soltar la cuerda que me mantenía atada a un pasado que ya no podía cambiar. Fue aceptar que las cosas sucedieron como sucedieron y dejar de malgastar mi energía en la rabia. Fue un acto de egoísmo, el más sano de mi vida. A ellos, a mi antigua tribu, no tengo nada que perdonarles. Simplemente, les di las gracias en silencio por haberme mostrado quiénes eran, y sobre todo, por haberme obligado a descubrir quién era yo. Miro al futuro sin un mapa, y eso ya no me asusta. Me emociona. No sé si volveré a enamorarme. No es una prioridad. Ya no busco mi media naranja porque he descubierto que yo no soy la mitad de nada. Estoy entera. Si algún día llega alguien, tendrá que ser alguien tan completo como yo. Alguien que quiera compartir mundos, no llenar vacíos. Pero mi felicidad ya no está en manos de un futuro hipotético con otra persona. Mi felicidad está aquí y ahora. En el tacto de la arcilla, en la risa compartida con una amiga, en la luz del atardecer entrando por la ventana de mi piso. La mujer que gritó en aquella cafetería me mira a veces desde el pasado, y yo le sonrío con una ternura infinita. Ella tuvo que romperse en 1000 pedazos para que yo pudiera recogerlos y construir algo mucho más fuerte, mucho más auténtico. El exilio no fue una condena. Fue una oportunidad. Me dejaron sola, y en esa soledad, encontré el único bando que nunca me traicionará. El mío. Y créeme,
no hay ejército más poderoso en el mundo. Las cenizas no fueron el final, fueron la tierra fértil de la que por fin aprendí a florecer. Si pudiera volver atrás y susurrarle algo al oído a esa mujer que fui, a la que veo en fotografías con una sonrisa que aún no conocía el peso de la traición, le diría tantas cosas. Le diría, respira. Justo ahora en medio del huracán, cuando sientes que el suelo ha desaparecido bajo tus pies, respira. Ese dolor que te ahoga, que te quema por dentro, no es tu final. Es un parto. Estás dando a luz a la mujer que de verdad estás destinada a ser. Le diría, no pidas perdón por tu dolor. No intentes hacerlo más pequeño, más digerible para los demás. Tu rabia es justa, tus lágrimas son sagradas. Son la prueba de que amaste con todo lo que tenías. No dejes que nadie, absolutamente nadie, te convenza de que tu reacción es desproporcionada. La única desproporción aquí es la de su crueldad. Le suplicaría que deje de buscar su reflejo en los ojos de los demás. Que entienda que el veredicto que han emitido no es un espejo de su valía, sino un mapa de sus propias cobardías. Le diría que esa necesidad de aprobación, esa sed de pertenencia, es la verdadera jaula. Y ellos, al echarla sin saberlo, le acaban de entregar la llave. Y sobre todo, le prometería que la soledad que ahora la envuelve como un sudario, se convertirá en su santuario. Que en ese silencio atronador no encontrará el eco de lo que perdió, sino la melodía de su propia voz, una voz que lleva demasiado tiempo callada. Le diría: aguanta. Solo un poco más. Porque la mujer que te espera al otro lado de este fuego es tan fuerte, tan libre y tan completa que, si la vieras ahora, no la reconocerías. Y te aseguro que te va a encantar. Y a ti que quizás me escuchas ahora desde tu propio desierto con el sabor a ceniza en la boca, quiero que sepas algo. Entiendo tu dolor, entiendo la humillación de ser juzgada por aquellos que deberían haberte protegido. El golpe más duro no es que te dejen de querer, es que decidan, en un tribunal silencioso, que no mereces ni existir. Te borran de la foto, te eliminan del grupo, reescriben la historia para que tú seas la villana, y ese exilio duele más que 1000 traiciones. Pero escúchame bien. Cuando el mundo te obliga a elegir un bando y descubres que no hay ninguno para ti, no has perdido. Te han dado la oportunidad de crear el tuyo. El único que importa. El que nunca te fallará. Un bando de una sola persona, tú. Tu lealtad es para ti. Tu compasión es para ti. Tu aplauso es para ti. Deja de luchar por volver a un lugar donde ya no te quieren. Deja de intentar explicar tu verdad a oídos sordos. Tu energía es demasiado valiosa para malgastarla en guerras perdidas. Inviértela en ti. En reconstruir tus ruinas, no como eran antes, sino como tú decidas ahora. Ladrillo a ladrillo, pequeña victoria a pequeña victoria. Tu historia no se define por quién se fue. Se define por la increíble persona en la que te conviertes cuando aprendes a quedarte contigo misma. Las cenizas no son el final de tu historia. Son la prueba de que sobreviviste al fuego. Y esa tierra quemada, créeme, es el lugar más fértil del mundo para volver a florecer. Más fuerte. Más sabia. Y por primera vez, incondicionalmente libre.